Era una mañana como cualquier otra en la ciudad más grande del mundo occidental. Los mercaderes abrían sus puestos en Tlatelolco. Las canoas cruzaban los canales cargadas de flores, maíz y jade. Los sacerdotes subían las escalinatas del templo mayor antes del amanecer. Los niños corrían por calzadas perfectamente pavimentadas que conectaban la isla con tierra firme. Tenochtitlán, en el año 1519, era una metrópolis de 250.000 personas. Para que te des una idea, en este mismo momento, Londres tenía menos de 80.000 habitantes. París rondaba los 100.000. La capital del Imperio Mexica era más grande, más limpia, más organizada y más sofisticada que cualquier ciudad europea de su época. 2 años después, no quedaba piedra sobre piedra. Lo que ocurrió entre 1519 y 1521 no fue simplemente la conquista de un pueblo por otro. Fue el colapso deliberado y metódico de una civilización entera, orquestado por un hombre que llegó con 500 soldados a un continente que nunca había visto. Y que logró movilizar a decenas de miles de enemigos locals para destruir aquello que ninguno de ellos podría haber destruido solo. La caída de Tenochtitlán es una de las historias más complejas, más violentas y más perturbadoras de la historia de la humanidad. Y entenderla de verdad, sin romanticismos ni simplificaciones, exige mirar con honestidad a todos los lados. Tenochtitlán no surgió de la nada. Los mexicas, que la historia popular llama aztecas, aunque ellos mismos no usaban ese término, llegaron al Valle de México como un pueblo nómada y relativamente menor, alrededor del año 1300. Según su propia tradición, buscaban el lugar donde un águila posada sobre un nopal devorara a una serpiente. La señal divina que su dios Huitzilopochtli les había prometido como destino final. Lo encontraron en un islote pantanoso en el centro del lago Texcoco. Un lugar que ningún otro pueblo quería porque parecía inhabitable. Los mexicas lo convirtieron en el corazón de un imperio. Durante poco más de 200 años transformaron ese islote con una ingeniería hidráulica que aún asombra a los especialistas modernos. Construyeron chinampas, las famosas islas artificiales de cultivo que flotaban sobre el lago, ampliando progresivamente la superficie habitable de la ciudad. Levantaron diques y acueductos que controlaban el nivel del agua dulce y salada con una precisión que no tenía equivalente en el mundo de aquella época. Las 3 grandes calzadas que conectaban Tenochtitlán con tierra firme, la del norte hacia Tepeyac, la del sur hacia Iztapalapa y la del oeste hacia Tlacopan, eran obras de ingeniería monumental, anchas suficientemente para que 8 personas caminaran de frente equipadas con puentes levadizos que podían cortarse en caso de ataque. La ciudad era, en esencia, una fortaleza natural sobre el agua casi inexpugnable para cualquier ejército convencional. El corazón de Tenochtitlán era el recinto sagrado, un espacio amurallado de casi 400 metros por lado que contenía más de 70 edificios rituales. El más imponente de todos era el Templo Mayor, la doble pirámide dedicada a Huitzilopochtli y Tlaloc que dominaba el horizonte de toda la cuenca. Subirlo exigía escalar más de 100 escalones bajo el sol o la lluvia, y desde la cima se podía ver el lago en todas las direcciones, las montañas nevadas del Popocatépetl y el Iztaccíhuatl al sureste, y los miles de techos de una ciudad que nunca dormía del todo. El imperio que administraba todo esto no era un estado centralizado al estilo europeo. Era más bien una red de tributarios. Tenochtitlán, junto con Texcoco y Tlacopan, formaba la Triple Alianza, que controlaba un territorio de unos 2 millones de kilómetros cuadrados y sometía a cientos de pueblos diferentes. Esos pueblos pagaban tributo, telas, cacao, jade, plumas de quetzal, oro. Esclavos, víctimas para el sacrificio, a cambio recibían protección y acceso a las redes comerciales del imperio. Pero muchos de ellos pagaban de mala gana. El resentimiento acumulado durante décadas de exacción tributaria y humillación política sería, como veremos, el arma más letal que Hernán Cortés jamás empuñó. El 18 de febrero de 1519,
Una flota de 11 barcos zarpó de Cuba hacia el continente. A bordo iban 508 soldados, 100 marineros, 16 caballos, 14 cañones y un hombre de 34 años llamado Hernán Cortés, extremeño de Medellín, que había dejado sus estudios de Derecho en Salamanca a los 16 años para buscar fortuna en el Nuevo Mundo. Cortés no tenía autorización oficial para la expedición. El gobernador de Cuba, Diego Velázquez, intentó cancelarla en el último momento precisamente porque sospechaba que Cortés actuaría por su propia cuenta. Cortés levó anclas antes de que llegara la orden de detención. Eso lo dice todo sobre el tipo de persona que era. Lo primero que hizo Cortés al llegar a las costas del Golfo fue algo que sus contemporáneos consideraron una locura y los historiadores llevan 5 siglos analizando. Mandó hundir sus propios barcos, 11 naves destruidas deliberadamente para que ninguno de sus hombres pudiera pensar en retirarse. Esa decisión, brutal y calculada, eliminó la opción de huir y transformó la conquista en la única salida posible para todos. No había vuelta atrás literalmente. En la costa, Cortés recibió algo que cambiaría el curso de la historia americana. Una mujer. Se llamaba Malinalli. Bautizada por los españoles como Marina y conocida en la historiografía mexicana posterior como la Malinche, un nombre que en México carga con siglos de ambivalencia y juicio, era hija de un señor náhuatl, vendida como esclava en su infancia a un pueblo maya, y hablaba con fluidez tanto el náhuatl, la lengua del imperio mexica, como el maya, junto a Jerónimo de Aguilar, un español que había vivido años entre los mayas y aprendido su lengua. Cortés construyó una cadena de traducción que le permitió comunicarse con los señores mexicas y con todos los pueblos que fue encontrando en su camino. Sin Marina, la conquista habría sido imposible. Con ella, Cortés tenía oídos y voz en un mundo donde sin esas herramientas era simplemente un extranjero armado y perdido. La marcha hacia Tenochtitlán no fue un avance triunfal, fue una cadena de batallas, negociaciones, traiciones y alianzas que Cortés fue tejiendo con una habilidad política que muchos de sus contemporáneos le envidiarían. El primer gran obstáculo fue Tlaxcala. Los tlaxcaltecas eran un pueblo libre, enclavado en el altiplano central, que llevaba décadas resistiendo la dominación mexica. Cuando los españoles llegaron, los tlaxcaltecas los atacaron con todo lo que tenían. Los combates duraron semanas y fueron brutales, pero Cortés sobrevivió, en parte por la superioridad táctica de sus armas y sus caballos, animales que los pueblos del continente nunca habían visto y que generaban un terror casi supersticioso en los primeros encuentros, y en parte por una suerte que parecía no abandonarlo jamás. Cuando los tlaxcaltecas comprendieron que no podían vencer a los españoles en campo abierto, tomaron la decisión que sellaría el destino de Tenochtitlán. Se aliaron con ellos. El Senado tlaxcalteca vio en Cortés lo que durante décadas habían buscado sin encontrar: un aliado externo lo suficientemente poderoso como para derribar a los mexicas. Esa alianza aportó al ejército español decenas de miles de guerreros experimentados, conocimiento del terreno, suministros, inteligencia militar y una motivación profundamente personal para destruir a sus opresores históricos. Los tlaxcaltecas no fueron víctimas de la conquista española, fueron sus ejecutores más entusiastas. Y esa verdad incómoda es fundamental para entender lo que vino después. Moctezuma II, el Tlatoani que gobernaba Tenochtitlán en ese momento, recibió las noticias sobre los extranjeros con una mezcla de fascinación y parálisis que los historiadores han debatido durante siglos. Según las fuentes, Moctezuma contempló la posibilidad de que Cortés fuera el dios Quetzalcóatl regresando del oriente según las profecías. Hay quienes consideran esta interpretación una exageración posterior de las fuentes españolas, diseñada para hacer parecer la conquista como algo inevitable y casi cósmico.
Otros creen que la confusión religiosa fue real y que tuvo consecuencias concretas en las decisiones del Tlatoani. Lo que sí está documentado sin ningún margen de duda es que Moctezuma cometió el error estratégico más catastrófico de su reinado. En lugar de atacar a los españoles cuando todavía estaban lejos y vulnerables, los invitó a entrar en Tenochtitlán. El 8 de noviembre de 1519. Hernán Cortés cruzó la calzada de Iztapalapa a la cabeza de una columna que mezclaba sus 500 españoles con varios miles de aliados tlaxcaltecas. El propio Moctezuma salió a recibirlo en las afueras de la ciudad, transportado en una litera de plumas de quetzal, flanqueado por señores del imperio que caminaban descalzos como señal de reverencia ante él. Lo que los cronistas de ambos lados describieron fue un encuentro entre dos mundos que nunca antes se habían visto y que nunca volverían a verse así, porque lo que vino después destruiría uno de ellos para siempre. Los españoles quedaron sin palabras ante la ciudad. Bernal Díaz del Castillo, soldado que estuvo presente y lo narró décadas después en su historia verdadera de la conquista de la Nueva España, escribió que muchos de sus compañeros se preguntaban si lo que veían era real o un sueño. Los grandes palacios de piedra, los mercados donde en un solo día se movían más mercancías que en toda Sevilla, los acueductos que traían agua dulce desde tierra firme, los jardines zoológicos con animales de todo el continente, los templos que parecían montañas artificiales. Era, sin ninguna hipérbole, la ciudad más impresionante que cualquiera de ellos había visto en su vida. Y sin embargo, pocas semanas después de entrar como huéspedes, los españoles tomaron preso a Moctezuma en su propio palacio. El movimiento fue característico de Cortés, audaz hasta el punto de parecer una locura. Calculado hasta el último detalle, con el Tlatoani bajo control, los españoles pensaron que controlaban el imperio. Moctezuma siguió gobernando en apariencia, emitiendo órdenes, recibiendo tributo, administrando los rituales del Estado. Pero todos sabían que lo hacía bajo la sombra de los extranjeros. La autoridad real se estaba evaporando. El desprestigio político de Moctezuma entre la nobleza mexica crecía cada día. La situación se volvió insostenible en mayo de 1520 durante las celebraciones de Toscat, una de las fiestas más importantes del calendario mexica. Cortés había tenido que abandonar Tenochtitlán temporalmente para enfrentar en la costa una expedición punitiva enviada por el gobernador de Cuba. Dejó al mando a Pedro de Alvarado, un hombre valiente pero impulsivo, a quien los mexicas llamaban Tonatiuh, al sol por su pelo rubio. Alvarado, ya sea por paranoia genuina ante una supuesta conspiración o simplemente por un instinto violento que no supo controlar, ordenó una masacre durante la celebración. Los soldados españoles atacaron a la nobleza mexica desarmada reunida en el recinto sagrado. La matanza del Templo Mayor, como se la conoce, fue un punto de no retorno. La ciudad entera se levantó. Cuando Cortés regresó a Tenochtitlán, encontró a sus hombres sitiados dentro del palacio de Moctezuma, rodeados por una ciudad furiosa. Moctezuma intentó salir a calmar a su pueblo desde los muros del palacio. Recibió piedras. Murió días después, aunque las circunstancias exactas de su muerte siguen siendo objeto de debate. Las fuentes españolas dicen que fue apedreado por su propio pueblo. Las fuentes mexicas dicen que los españoles lo asesinaron cuando ya no les servía. La verdad probablemente está en algún punto entre ambas versiones. Y la incertidumbre en sí misma dice algo sobre la naturaleza de ese momento caótico. La noche del 30 de junio de 1520 es conocida en la historiografía como la Noche Triste. Cortés ordenó la retirada hacia tierra firme bajo la oscuridad. Los españoles intentaron cruzar la calzada de Tlacopan cargando todo el oro que habían acumulado, porque incluso en medio del desastre, Cortés sabía que, sin el tesoro de Moctezuma, no podría justificar su expedición ante la corona. Fue una huida caótica y sangrienta. Las canoas mexicas rodearon la calzada. Los puentes levadizos habían sido levantados.
Los soldados cargados de oro se hundían en el lago. Los que escapaban lo hacían trepando literalmente sobre los cadáveres de sus compañeros. Murieron aquella noche más de 800 españoles y quizás 4.000 aliados tlaxcaltecas. Cortés, según la leyenda, lloró sentado bajo un árbol en tierra firme cuando contó los supervivientes. Pero Cortés no se retiró a Cuba, no se rindió, no entró en pánico. Reorganizó a sus hombres, reforzó su alianza con los tlaxcaltecas. Recibió refuerzos desde el Caribe y pasó casi un año preparando la reconquista de la ciudad más formidable del continente. La pregunta que muchos historiadores se han hecho es, ¿cómo fue posible? ¿Cómo un ejército que acababa de sufrir una derrota tan humillante pudo volver y completar la conquista? La respuesta más honesta no se llama Hernán Cortés, se llama Viruela. Antes de que los españoles regresaran, un miembro de la expedición punitiva de Cuba había introducido el virus de la viruela en el continente, para los pueblos indígenas de América, que no habían tenido ningún contacto evolutivo previo con esa enfermedad. El resultado fue apocalíptico. Se estima que, entre 1520 y 1521, mientras los españoles se reorganizaban en Tlaxcala, la viruela mató entre el 30 y el 50% de la población de Tenochtitlán. Murió el nuevo Tlatoani, que había reemplazado a Moctezuma. Murieron generales, sacerdotes, agricultores. Niños. Murió una proporción enorme de las personas que tendrían que haber defendido la ciudad. La viruela no hizo preguntas sobre quién era guerrero y quién era anciano. No respetó rango ni posición. Arrasó con una eficiencia aterradora que ningún ejército humano podría haber igualado. Cuando Cortés regresó en 1521, Tenochtitlán era ya una ciudad diezmada por la enfermedad, gobernada por un nuevo tlatoani llamado Cuauhtémoc, que tenía quizás 25 años y que había heredado un imperio en ruinas con la misión imposible de defenderlo. Cuauhtémoc era valiente, eso está fuera de discusión en todas las fuentes. Era también lúcido, sabía que la situación era desesperada y eligió resistir de todas formas. Porque rendirse sin pelear habría sido la mayor deshonra concebible dentro de los valores de su cultura. Cortés rodeó la ciudad con una pinza estratégica que demuestra por qué. Independientemente de los juicios morales que uno puede hacer sobre él, era un militar extraordinario. Mandó construir en tierra firme 13 bergantines, barcos de fondo plano capaces de navegar en las aguas del lago Texcoco. Con esos barcos controló las vías acuáticas, bloqueando el suministro de agua dulce y alimentos a la ciudad. Las calzadas fueron cortadas y defendidas por miles de guerreros aliados. Tenochtitlán quedó sitiada por tierra y por agua simultáneamente. El sitio duró 75 días. Lo que ocurrió dentro de la ciudad durante ese tiempo excede en horror casi cualquier cosa que la literatura bélica pueda describir. Sin alimentos frescos, los habitantes comenzaron a comer corteza de árbol, cuero hervido, ratas, tierra. Sin agua dulce, bebían el agua salada del lago, que los enfermaba más. La viruela seguía matando a los que la enfermedad aún no había alcanzado. Los cadáveres se acumulaban en las calles porque no había suficientes vivos para enterrarlos. Los templos, los palacios, los mercados, los canales, todo el tejido físico y social de la ciudad más grande del hemisferio occidental se desmoronaba bloque a bloque, canal a canal, familia a familia. Los guerreros mexicas resistieron con una tenacidad que dejó atónitos incluso a sus enemigos. Conocían cada canal, cada callejón, cada puente de su ciudad con una precisión que los españoles jamás podrían igualar. Varias veces lograron emboscar columnas enemigas, hundir bergantines, recuperar temporalmente posiciones que parecían perdidas. Cuauhtémoc los dirigía personalmente desde una canoa de guerra, coordinando la defensa con señales de banderas y tambores. Pero cada victoria táctica era irrelevante frente a la aritmética bruta del sitio. Los defensores morían y no podían ser reemplazados. Los atacantes perdían hombres y recibían refuerzos. El 13 de agosto de 1521, después de 75 días de asedio,
Cuauhtémoc intentó escapar en una canoa con su familia y algunos nobles. Fue interceptado por una embarcación española cuando lo llevaron ante Cortés. El joven Tlatoani señaló el puñal que el conquistador llevaba al cinto, según la crónica. Le dijo: «Ya he hecho todo lo que estaba en mi poder para defender a mi pueblo, haz conmigo lo que quieras». Tenochtitlán había caído. Lo que los españoles encontraron al entrar en la ciudad fue una imagen que ninguno de ellos olvidaría jamás. El lugar que 2 años antes los había dejado sin aliento por su belleza y su esplendor era ahora un cementerio. Los canales estaban atascados de cadáveres. Las pirámides habían sido parcialmente destruidas durante los combates urbanos. El olor era insoportable a kilómetros de distancia. Bernal Díaz, que estuvo allí, escribió años después que no había palabras para describir lo que vieron. Y que aquellos que lo vieron en persona apenas podían creerlo ellos mismos. La ciudad fue saqueada metódicamente. El oro, las plumas, el jade. Las bibliotecas de códices que contenían siglos de conocimiento matemático, astronómico, histórico y ritual mexica, todo fue tomado, fundido, destruido o enviado a España. Cortés mandó demoler el recinto sagrado y sobre sus cimientos comenzó la construcción de la Catedral Metropolitana. En un gesto simbólico de sustitución que era también una declaración de intenciones, este nuevo orden no convivía con el antiguo, lo reemplazaba desde los cimientos. Las cifras de muertos durante el sitio son difíciles de establecer con precisión. Pero los historiadores hablan de entre 100.000 y 200.000 personas muertas solo durante los 75 días del asedio final. Entre combatientes y civiles, sumado a los que ya había matado la viruela en los meses anteriores. La población del Valle de México colapsó en proporciones que algunos estudios comparan con las peores epidemias de la historia europea. Una ciudad que en 1519 tenía 250.000 habitantes quedó, para mediados del siglo XVI, reducida a decenas de miles. Cuauhtémoc sobrevivió a la conquista durante algunos años. Pero su final fue tan oscuro como lo que precedió. Cortés lo llevó consigo en una expedición a Honduras en 1525 y lo hizo ejecutar durante el viaje, acusado de conspirar para matarlo. La evidencia histórica de esa conspiración es, en el mejor de los casos, dudosa. Lo más probable es que Cortés simplemente ya no necesitaba al último símbolo de la resistencia mexica. Cuauhtémoc fue ahorcado en la selva de Tabasco. Lejos de la ciudad que había defendido hasta el último momento, hoy es el único personaje de la conquista que tiene una estatua en el Paseo de la Reforma de Ciudad de México, en el mismo boulevard que lleva el nombre del conquistador que lo mató. Esa contradicción urbana dice más sobre la identidad mexicana moderna que cualquier libro de historia. Hay una tendencia en ciertos relatos de esta historia a buscar un solo villano, a hacer de Cortés el demonio y de los mexicas las víctimas inocentes, o, en la dirección opuesta, a presentar la conquista como el inevitable triunfo de una civilización más avanzada sobre otra más primitiva. Ambas versiones son falsas y las dos son cómodas precisamente porque simplifican lo que fue profundamente complicado. La caída de Tenochtitlán fue posible porque cientos de miles de personas indígenas eligieron activamente participar en ella. Los tlaxcaltecas, los totonacas, los texcocanos disidentes. Los pueblos que llevaban décadas sometidos al tributo mexica. Todos ellos tuvieron razones reales, históricas y humanas para querer derribar a Tenochtitlán. No fueron engañados ni coaccionados. Actuaron con agencia propia en función de sus propios intereses. El problema es que ninguno de ellos imaginó que estaban ayudando a construir un sistema colonial que los dominaría a ellos también. Durante 300 años. La historia de Tenochtitlán no termina el 13 de agosto de 1521. En un sentido muy real, nunca terminó del todo. Debajo de la Ciudad de México actual. Debajo de las avenidas congestionadas y los edificios de concreto y los metros subterráneos,
La ciudad original sigue ahí. Los arqueólogos la encuentran constantemente durante la construcción de un estacionamiento al abrir una zanja para tuberías de gas, al excavar los cimientos de un banco. El Templo Mayor fue redescubierto en 1978 cuando unos trabajadores de la compañía eléctrica chocaron con sus fundaciones a 4 metros de profundidad. En pleno centro histórico de la capital, hoy es un museo que recibe a miles de visitantes al año a metros de la catedral que se construyó deliberadamente sobre él. Hay algo profundamente extraño y significativo en ese paisaje. La capital más poblada del hemisferio occidental está literalmente edificada sobre los restos de la capital más poblada del hemisferio occidental 5 siglos antes. La ciudad que destruyó a Tenochtitlán y la ciudad que fue destruida ocupan exactamente el mismo suelo, las mismas coordenadas geográficas. La misma isla en el mismo lago que hoy ya no existe porque fue desecado durante el período colonial. Es como si la historia no pudiera irse del todo. Como si se negara a quedar enterrada del todo bajo el concreto y el asfalto. El debate sobre la conquista sigue vivo y con una intensidad que sorprende a quienes creen que la historia es algo que simplemente ocurrió y ya está. En 2021, en el 5º centenario de la caída de Tenochtitlán, el gobierno mexicano solicitó formalmente a España y al Vaticano una disculpa por los eventos de la conquista. España respondió que la historia era compleja y que no correspondía aplicar categorías del presente al pasado. El debate sobre quién debe disculparse a quién y por qué. Y si las disculpas tienen algún sentido real después de 500 años, continuó en periódicos, universidades y redes sociales durante meses. Eso no ocurre con eventos que ya han sido verdaderamente procesados y cerrados. Eso ocurre con heridas que todavía duelen. Cuauhtémoc murió en 1525 sin saber que su nombre sobreviviría a todo lo demás. Cortés murió en España en 1547, rico pero amargado. Ignorado por una corona que nunca lo trató como héroe, sino como un problema diplomático. Tenochtitlán desapareció y se convirtió en México. El lago Texcoco fue drenado y se convirtió en tierra firme. Los templos fueron derribados y sus piedras recicladas en catedrales e iglesias. La lengua náhuatl sobrevivió y hoy la hablan más de 1,5 millones de personas en México. La cocina, los calendarios, los nombres de lugares, las plantas cultivadas. El maíz que alimenta a medio planeta, todo eso también sobrevivió. La destrucción fue total y la continuidad fue también total. De esa manera contradictoria y desconcertante en que la historia siempre funciona, lo que se perdió en agosto de 1521 no fue solo una ciudad. Fue una forma de entender el tiempo, el cosmos, la relación entre los seres humanos y la naturaleza y lo sagrado. Una forma que había tardado milenios en construirse y que en 75 días de asedio fue arrasada con una eficiencia que no dejó casi nada de pie. Los códices que ardieron, las escuelas que cerraron, los sacerdotes que murieron, llevando consigo el conocimiento que nunca habían escrito porque no necesitaban escribirlo. Porque existía en su memoria y en la memoria colectiva de su pueblo. Todo eso desapareció para siempre. No hay reconstrucción posible de lo que se perdió entonces. Solo hay la conciencia de la pérdida, que quizás es la única forma honesta de relacionarse con ese momento. Tenochtitlán existió. Durante 200 años fue el corazón de una civilización que miraba el cielo con telescopios matemáticos, que cultivaba plantas con técnicas que la agronomía moderna todavía estudia, que organizaba ciudades de una escala y una complejidad que sus contemporáneos europeos no podían imaginar, que también practicaba sacrificios humanos a una escala que sus contemporáneos europeos encontraban horrorosa, aunque ellos mismos quemaban herejes en las plazas públicas. La historia de Tenochtitlán no cabe en un héroe ni en un villano, cabe en toda su contradicción, en toda su grandeza y en toda su tragedia. Y esa ciudad, esa civilización, ese mundo sigue ahí debajo, esperando a ser encontrado.